doy la bienvenida a este podcast de Psicología para no psicólogos. Estaremos hablando sobre diversos temas desde una perspectiva psicológica con el objetivo de aprender a crear la mejor versión de nosotros mismos. Ponte cómodo. ¡Comenzamos! La palabra resiliencia es un término que surge desde la física en relación con la resistencia de los materiales, así como con la capacidad de recuperación de los mismos al ser sometidos a diferentes presiones y fuerzas. Y fíjense que aquí hay una situación muy interesante, que uno de los primeros estudios más, digamos, pioneros y representativos fueron elaborados por ahí en el año de 1982 por Werner y Smith. Y es muy interesante porque esto fue un estudio, digamos, longitudinal, es decir, que a través se fue siguiendo la muestra de sujetos o población a estudiar durante años. Y se partió del estudio desde la hipótesis de que los niños que viven en situaciones de maltrato o en situaciones difíciles, pues tienden o tienen una alta posibilidad de padecer problemas de aprendizaje, caer en delincuencia, en consumo de drogas o problemas de adaptación, padecer enfermedades o trastornos mentales, ¿no? Tanto físicas como mentales. Esta era la hipótesis y desde ahí se parte. Pero cuando se empieza a estudiar a esta muestra de niños, y bueno, se les empieza a seguir a lo largo de los años, se empieza a encontrar que más del 55% empieza a mostrar una capacidad de adaptación muy interesante, y en realidad no presenta ese tipo de problemas de aprendizaje como se manejaba en la hipótesis, ¿no? O ese comportamiento difícil, tampoco enfermedades propiamente mentales. Y bueno, pues ese estudio tuvo ese seguimiento, como ya les comento, transversalmente se les estudió a lo largo de unos 30 años aproximadamente, desde esos niños hasta que realmente se convirtieron en adultos, y se comprobó que esta resistencia a salir adelante tiene mucho que ver, se encontraron en las conclusiones, con la resiliencia, con la capacidad de sobreponerse a la adversidad, lo cual demuestra que aunque no todos tengan las mismas habilidades, notemos pues que este estudio pionero son un 55% las personas o los niños estudiados, esta población estudiada, que realmente mostraron esa capacidad de salir adelante sin presentar traumas o sin presentar daños mentales, psicológicos, físicos, etcétera. Pero también, o sea, prácticamente fue la mitad de la población, ¿no? Entonces es interesante que, bueno, esto se le atribuye a la resiliencia, nada más y nada menos que este personaje, vamos a ponerlo así como un personaje, una analogía interesante, ¿no? El poder de salir adelante y de sobreponerse a la adversidad. Quisiera comentarlo con mis compañeras psicólogas. ¿Qué les parece esta situación? Desde entonces, allá en los años 80, ya se empieza a estudiar este tema de la resiliencia, y bueno, pues por supuesto que a estas alturas hay muchísima investigación al respecto. Pero bien, aquí ponemos el tema sobre la mesa y dejo el lugar para mis compañeras. Hola Noemí, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos nuevamente a un episodio más. Y bien, pues hoy tenemos un tema bien interesante, pero antes me gustaría empezar con ¿qué entendemos por la resiliencia? Bien, lo voy a plantear de esta forma. Durante toda nuestra vida siempre vamos a tener pérdidas, situaciones adversas, pero aquí como humano tenemos la oportunidad de adaptarnos emocionalmente a estas nuevas circunstancias, a este proceso de adaptación. Eso es lo que conocemos como resiliencia. El poder rebotar de una experiencia difícil y continuar. Pero, ¿cómo adquirimos la resiliencia? Bien, primero es, si nosotros crecimos con figuras de identificación, con una amistad, con familiares, que nos enseñen cómo responder frente a los golpes de la vida, vamos a tener una posibilidad de ponernos de pie ante la adversidad y salir fortalecidos de ella. Tener una experiencia que nos enseñe
con nuestros recursos internos a afrontarla. Pero, ¿qué pasa cuando no crecimos con esa identificación, cuando crecemos con carencias o incluso hasta con una sensación de aislamiento, que una depresión nos rodea, tenemos la sensación de que no tenemos recursos internos, digamos que potenciales? Pues aquí, ¿qué ocurre? Yo creo que es importante primero definir aquí que la resiliencia es adquirida, no naces con la habilidad de ser resiliente. La misma vida te va enseñando y tú mismo vas a aprender a afrontar cada vez de manera más resiliente todo lo que se te presente. Esto tiene que ver con la capacidad de qué hacer con lo que nos está ocurriendo. Es detenernos a reflexionar ante una adversidad o ante un problema y decir, ¿qué voy a hacer con esto que me está pasando? ¿En qué lo voy a convertir? ¿Lo voy a dejar como en una situación fatalista en donde me victimizo? ¿O voy a pararme, a hacerle frente y a convertirlo en algo positivo? Eso es ser resiliente. Es esta estabilidad que tenemos frente a la adversidad. Y bueno, esto lo vamos a adquirir totalmente de la experiencia. Tal vez uno debería positivamente agradecer el momento en el que está pasando ese momento difícil, porque es una experiencia más de aprendizaje para salir adelante victorioso. Y lo que comentaba es que es una definición de distintos teóricos, autores, Luthar, Sicchetti y Becker. Ellos comentan o hacen su propuesta de la definición de resiliencia como un proceso dinámico que conlleva a una adaptación positiva en contextos de gran adversidad. Entonces, aquí lo que llama la atención, lo que es súper interesante, es que es ese proceso en el que la persona se puede sobreponer a la adversidad definitivamente, pero de una manera de adaptación positiva. Ojo con esto, es una adaptación positiva, no una adaptación negativa, no una adaptación en la que dices, pues ya qué, de queja, de mal humor, de enojo, de coraje. No es ese tipo de adaptación. Si vamos a pasar por un proceso difícil, complicado, tenemos que tener la capacidad de sobreponernos, ¿verdad? La palabra propiamente de la resiliencia es eso, sobreponerse a la adversidad, pero en esta definición que nos dan estos autores, dicen que debe ser una adaptación positiva. No una adaptación negativa o una adaptación malhumorada, ¿no? Sino positiva. Eso es en realidad lo que despliega la hermosa palabra resiliencia, ¿no? Ser positivos aunque veas que se está derrumbando el mundo, ser positivos aunque veas que se está hundiendo la tierra, aunque veas que hace mucho que la cosecha no da fruto. Este es el tipo de adaptación positiva que se ocupa en medio de la adversidad, ¿cierto? Creo que es de suma importancia aprender a diferenciar qué es la supervivencia y qué es la adaptabilidad, porque la supervivencia es algo que tenemos de manera innata. Es por eso que la humanidad ha resistido pestes, guerras, accidentes, pero la adaptabilidad emocional es esta capacidad, como decía hace un momento, de qué significado propio le voy a dar a este problema, a esta pandemia. Creo que la base para poder adaptarte es la comprensión. Y no me refiero a una comprensión como, sí, lo está pasando, o ok, ya lo comprendí. No, se refiere a que tú le des un significado, que comprendas que es algo que no está en tus manos, que es algo que no vas a poder evitarlo en este momento, pero tú de manera comprensiva le vas a dar, digamos que, otra cara a esta adversidad. Bueno, pero ¿qué pasa cuando esa adversidad la pasamos sin adaptarnos positivamente? En realidad uno puede adaptarse solamente por el hecho de hacerlo, sin ni siquiera hacerlo de esta manera positivamente. Yo les quisiera comentar un poquito más de Boris Cyrulnik. Él tiene un libro muy bonito que se llama Los patitos feos, y entre
entre otras cosas, habla del proceso del trauma, en este proceso que es lo de la adaptación, ¿no? Y él nos dice, el hecho de que el patito feo encuentre una familia de cisnes no lo soluciona todo. Es decir, ¿no? ¿Qué pasa con todos estos niños que logran adaptarse y no lo hacen de todo? La herida ha quedado escrita en su historia familiar y grabada en su memoria, ¿no? Para conseguir un trauma pareciera que se tiene que golpear 2 veces y a veces hasta más. El primer golpe es el primer golpe que se encaja en la vida real de la persona, la que le va a provocar ese dolor tan profundo, esa herida es el desgarro en la vida. Y luego se provoca en esta persona un segundo golpe y esta está sufrida por la representación real del primer golpe, es decir, da paso al sufrimiento de haberse visto humillado, engañado o abandonado. Y ahora con esto que les decía del patito feo, ¿qué opción tiene este patito feo en la vida? Ahora, ¿qué va a hacer con esto? Pues este tiene 2 opciones. Lamentablemente una, cada día tratar de vengarse o vivir la vida de un cisne bello. Como lo podemos ver, chicas, se puede ver que para que se curen estos primeros golpes, es necesario que tanto mi cuerpo como mi memoria consigan realizar un proceso de cicatrización. Y este proceso de cicatrización no es un proceso corto, sino tiene que ser un proceso largo. Y para atenuar el sufrimiento que produce el segundo golpe, esto de sentirse traicionado, herido, que le provocó la herida, hay que cambiar la idea de que uno se hace de lo que le ha tocado vivir, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado de que yo soy así, de determinada manera, porque he sufrido esto y no tengo otra opción de ser de alguna otra manera? Bueno, entonces aquí se tienen que buscar pues los elementos extraordinarios de las historias dominantes de las vidas de las personas para poder contar un relato alterno. A la cicatrización de esta herida se le va a añadir una metamorfosis de la representación de la herida, es decir, cuando en el proceso de sanación tenemos que encontrarle un nuevo sentido o un nuevo concepto a lo que ya nos dañó. Para que haya un comportamiento resiliente, necesariamente tiene que estar la antesala de la adversidad o el evento que desencadene esa adversidad. Es decir, si yo quiero ser campeón, campeona, vencedora, ¿no? Si quiero ser victoriosa, resiliente, tiene que haber esa adversidad. Si no, ¿de qué voy a ser resiliente? ¿De la victoria? No. ¿De qué voy a ser resiliente? ¿De aquello que es todo bonito, todo hermoso, la vida es maravillosa? Sí lo es, pero hay momentos de adversidad. Entonces, para que yo pueda entrar en la categoría de una persona con mucha resiliencia, naturalmente, obviamente, tuvo que haber adversidad. ¿Verdad, Caro? Sí, me refería a lo del primer y segundo golpe porque la persona pareciera que lo vive así, ¿no? De alguna manera está el primer golpe que ven a tu vida, que es ese desgarro en tu vida, que como lo dices, lo cambia totalmente es donde, y viene el segundo golpe, que constantemente, cuando uno sigue por la vida, constantemente le recuerda el primer golpe, ¿no? Como el sentirte humillado, el sentirte fracasado, el sentirte engañado. Entonces, si no se trabaja, pues viene un tercer, cuarto golpe, pero todos derivan del primero, ¿no? De esa desgarradura en tu vida que pasó en ese momento. Es por eso que para sanar estos golpes, sobre todo el primero, es necesario que tanto en mi cuerpo y en mi alma se consiga realizar un largo proceso de cicatrización. Y posteriormente pensar que uno no se hace de lo que ha ocurrido. Como les decía, es necesario que se resignifique la representación de mi desgracia y su puesta en escena. La cicatrización de la herida va a añadir una metamorfosis a la representación de mi herida. Es decir, con el nuevo significado que yo le esté dando a esa herida, va a poder tener una metamorfosis en mí. Entonces, si volvemos al cuento del patito feo, ¿qué pasa cuando encuentra por fin una
una familia donde sí lo aceptan y no logra sanar, ¿qué pasa con ese patito feo? Pues lo importante es que se chequen todos estos elementos y que el patito feo sepa que tiene que trabajar incesantemente en su interminable metamorfosis. Solo entonces podrá llevar esta existencia de cisne bello y frágil, porque la herida, la cicatriz, es probable que se vuelva a abrir, pero se tiene que seguir trabajando para que este patito feo pueda olvidar su pasado de patito feo. No obstante, una vez convertido en cisne, podrá pensar en ese pasado de modo que le resulte un poco más soportable. Es decir, no se va a olvidar ni vamos a poder borrar lo que ya pasó la persona. Pero sí, a través de la resignificación va a poder ser más soportable el pasado. Sí, y el ser resiliente no quiere decir que no vas a experimentar dolor, que no vas a experimentar miedo al inicio o una angustia. Pero algo importante, que hay una frase budista y que también la cita Boris Cyrulnik, que es: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Lo vas a experimentar, pero ese sufrimiento tú lo estás generando. Me quiero quedar en esta parte sufriendo lo que me está pasando en este momento, ok, me duele, pero, como dices, voy a curar esa herida, voy a resignificarlo. Yo quisiera hablar de cuando las personas no pueden construir una resiliencia. La Asociación Psicológica Americana cita 10 formas de construir tu resiliencia. Y la primera es establecer relaciones. Una persona que va a construir una resiliencia tiene que acercarse con familiares, con amistades, con personas importantes en su vida que puedan apoyarla, que lo puedan escuchar y sobre todo que puedan fortalecer. Es importante aquí poder ubicar quiénes nos pueden aportar o quiénes nos pueden ayudar a levantar y con esas personas apoyarnos. Y sobre todo, la segunda es evitar las crisis como obstáculos insuperables. Por más que esté dura esta adversidad que estés viviendo, y no puedes evitar que ocurran eventos como este ni más adelante. Y esto pues creo que va a producir una tensión, pero si tú cambias la manera en lo que lo interpretas y reaccionas ante ellos, bueno, pues ya estamos a un paso más de ser resiliente. Vas a poder visualizar factores que te van a mejorar y que van a hacerte sentir mejor durante esta situación difícil. La siguiente es aceptar que cualquier cambio, este y otro, son parte de la vida. Y esto quiere decir que las circunstancias se van a presentar y que no pueden cambiar, sino que te pueden ayudar a enfocarte a salir adelante. El siguiente paso es moverte hacia tus metas, es desarrollar metas realistas. Algo que permita moverte hacia ellas, aunque parezca que fuera algo pequeño. Y puedes enfocarte en tareas, hablando de pandemia, en tareas del hogar, en tareas de tu familia, con tus amistades, algo que te ayude a caminar hacia esa dirección que quieres ir. Llevar acciones decisivas. En situaciones adversas, tienes que actuar de la manera en que puedes llevar a cabo acciones decisivas que te ayuden a mejorar esta atención ante los problemas y sobre todo a planificar una meta o una dirección real. Hablando de pandemia, tú no vas a curar el COVID-19 mañana, ni se va a resolver en 2 días. Ahorita enfócate en cosas que tú puedes hacer. Buscar oportunidad para descubrirte a ti mismo es lo que a mí me encanta, que contra la adversidad puedes aprender algo sobre sí misma, sentirte que has crecido de alguna forma, en algún nivel, ya sea personal, familiar, en tu pareja, algo que puedas ayudarte a crecer, que sea un incremento en la fuerza personal, y esto te va a ayudar que cuando te sientas vulnerable, esta sensación de que tu autoestima ha mejorado, que tu espiritualidad está desarrollada, vas a tener una mayor apreciación de la vida. Cultivar una visión positiva de sí mismo es desarrollar la confianza en su capacidad para resolver problemas y confiar en tus instintos. Tú eres una persona que tiene herramientas, tienes que tú buscarlas, fortalecerlas y esos recursos internos te van a ayudar a levantarte. Sobre todo,
nunca perder la esperanza. Aunque suena como una visión bastante optimista, es visualizar, hablando de pandemia, que esto, ya lo hemos mencionado antes, tiene un camino y tiene una salida. No nos vamos a quedar en este estado de por vida. Y cuidarte de ti mismo, es importantísimo. Hablábamos de que cuando estamos teniendo una resiliencia, digamos, nula o baja, nuestras emociones van a responder o se van a presenciar en conductas depresivas, en conductas de enojo, de ira, en ansiedad. Pues es importante que cuides de ti mismo, tanto emocional como física, mentalmente también. Mantén una buena alimentación, haz ejercicio para que, hablando de manera orgánica, tú puedas generar endorfinas que te mantengan de buen humor, y eso es un plus que te va a ayudar a levantarte. Si tú eres una persona que está como en esta parte de la frase, que estás tú experimentando el sufrimiento, que es opcional, que tú lo estás escogiendo, bueno, pues vamos a tener una persona que está sentada en el sillón sin hacer nada, la depresión va a ir aumentando, la ansiedad porque no sale, porque está encerrado en una casa de 4 paredes. Pues bueno, vamos levantándote, y que tú también pongas de tu parte de manera física, orgánica, para que este plus te ayude a salir adelante. Y bueno, la clave de esto es, además de que es importante desarrollar la resiliencia, la clave es que tú le des el significado que quieres darle a esta adversidad. En episodios pasados hablábamos de ejemplos. Yo mencionaba el de un submarino, que lo menciona precisamente Boris Cyrulnik, de un submarino de la Segunda Guerra Mundial. Aunque está diseñado para sumergirse, para profundizar, este submarino, entre más profundo está, va a ir modificando su estructura, va a tener abolladuras, se va a compactar, pero tiene también el diseño y la estructura para salir a flote de nuevo y recuperar el mismo diseño que tenía al inicio. Imaginemos que es la resiliencia. Si nos metemos en personajes o historias de personas que han vivido guerras mundiales, que han experimentado, por ejemplo, el accidente de las Torres Gemelas, se dieron la oportunidad de manera resiliente de volver a reconstruir. Es una reconstrucción personal que tú vas a generar, nadie más, y nadie lo va a hacer por ti. Aunque aquí yo quisiera decir que es importante, si tú no puedes obtener esta resiliencia, busques ayuda, grupos de apoyo, grupos de psicología, terapia, alguien que te pueda ayudar, pero no te quedes ahí. Si ya te visualizaste en esta parte como que estás estancado o detenido, bueno, pues vamos buscando ayuda para que puedas salir. Sí, qué importante es tomar estos pues, conceptos, tenerlos sobre la mesa para poder sobrellevar mejor la adversidad, ¿no? Y aquí solo me gustaría hacer casi ya para ir terminando, no sé si por ahí tienen algo todavía en sus carpetitas que quieran compartir de último, pero solo me gustaría recoger algunos conceptos claves en el tema de la resiliencia, ¿no? Que es el afrontamiento, la inteligencia emocional, el bienestar o malestar subjetivo, el control de cada persona o autocontrol, ¿verdad?, que tenga de su propia persona y cómo maneja la adversidad, cómo se enfrenta o atraviesa la adversidad, y también las competencias, ¿no? O sea, estoy diciendo como que los conceptos así sueltos, claro que en cada uno de ellos hay mucho que hablar, mucho que teorizar, mucho que profundizar, pero como este es un podcast de psicología para no psicólogos, no me gustaría tanto adentrarme en esa parte teórica, ¿no?, de cada uno de los conceptos, pero sí mencionarlos para que las personas puedan reconocer a sí mismos: ¿tengo inteligencia emocional? ¿Tengo la capacidad de afrontamiento? ¿Cómo es mi bienestar o malestar subjetivo, ¿no? ¿Cómo lo estoy desarrollando? ¿Cómo me estoy enfrentando, ¿no? ¿Qué herramientas tengo en mi interior, ¿no? Lo que se llama en psicología locus de control, ¿no?, interno.
¿Qué competencias tengo? ¿O tengo incompetencias? Como ya decía Lidia, es importante acercarse a profesionales en este sentido del manejo de la adversidad y que se puedan desarrollar esas competencias. Si uno se reconoce incompetente, bueno, pues vamos a desarrollar las competencias para afrontar la adversidad, ¿no? Vuelvo a poner, a repetir, inteligencia emocional. ¿Cómo positivamente estoy enfrentando esa adversidad, ¿no? O como ya lo decía Caro, lo estoy enfrentando de manera negativa. Que fíjense que enfrentarlo de manera negativa desgasta más a la persona. Este es un punto de la resiliencia que tenemos que tomar en cuenta pues para poder enfrentarlo de mejor manera, la adversidad, los desafíos de la vida, cómo los vamos a enfrentar. Las estaba escuchando y me parece muy importante esto de reconocer las competencias que tenemos y sobre todo pues en este tiempo de confinamiento, pues pensar que no necesariamente tenemos que contar con el jardín enorme o tenemos que tener ciertas cosas como para afrontar esto. Podemos tener un mundo interior también muy rico, como el que es que podamos estar acostumbrados o le demos tiempo, nos enseñemos a meditar, que podamos leer, que podamos escribir o con que podamos disfrutar un poco de música. Y también yo creo que en parte de eso la espiritualidad también nos puede ayudar en cierta manera para afrontar esto de la mejor manera. Sí, padrísimo este cierre que has hecho, Caro, me encantó todos esos elementos que nos acabas de compartir. Y fíjense que otro elemento que también lo dejo aquí sobre añadido o sumado a los que ya comentó Caro, el pensamiento divergente es la capacidad de creatividad, de encontrar soluciones, ¿no? Estoy en un ascensor que se quedó atrapado, ¿no? Y ya me quedé atrapado. ¿Y qué empieza? La persona a tocar botones y a gritar socorro. O se queda sereno, respira profundo y dice, vamos a ver qué está pasando. ¿Qué traigo? ¿Un celular? ¿Traigo lámparas? ¿Qué traigo, no? Y entonces eso es resiliencia, la capacidad de positivamente y el pensamiento divergente que te lleva y la inteligencia emocional que te lleva a pensar soluciones. Tranquila, tranquilo, respira profundo, relájate, no entres en pánico, sobreponte a la adversidad y encuentra soluciones. Esto es lo que la resiliencia propone. Y el mensaje que dejamos a manera de conclusión para todos los que nos están escuchando, si tienes resiliencia, si tienes la capacidad de sobreponerte a la adversidad, si eres inteligente emocionalmente hablando, si tienes competencias, si tienes herramientas en tu locus interno de control, también tienes esa capacidad para decirte puedo. Y el mensaje es, tú puedes vencer la adversidad, tú puedes sobreponerte a aquellos pensamientos de aquel pasado que te aplastó, que te machucó, que te menospreció, ese pasado que te revolvió. Tienes todas las herramientas. Sal adelante, piensa de manera inteligente. Imagínate que estás en un ascensor de ese pasado de infancia, de divorcio, de duelo. Imagínate que ese es un ascensor. Ponle la palabra que tú quieras. Ahora visualízate respirando profundamente, tranquilo, relájate, tranquila y empieza a pensar qué competencias tengo, cómo voy a enfrentar, cómo voy a resolverlo, ¿de acuerdo? No decir, ya valió, esto se va a caer, la cuerda que sostiene el ascensor se va a incendiar, por Dios, alguien que me saque. Y empiezan las fobias, los miedos absolutos. No llegues a ese punto, frénate. Respira profundo y echa mano de ese locus de control interno, de tus competencias, las tienes. Como ser humano tú las tienes. Reclámalas, son tuyas. Como Caro nos comentaba, echa mano de la espiritualidad. Y no estamos hablando de religión o religiosidad. La espiritualidad es darte cuenta hacia tu interior, hacia tu ser. ¿Quién eres? ¿Qué herramientas tengo para construirme y decir, puedo vencer? Soy vencedora, soy vencedor, soy victorioso, saldré adelante, dejaré que ese niño, que ese joven interno, si soy un adulto, me lleve de la mano y me saque adelante. O dejaré que como adulto tome el control sobre ese niño que se ha perdido, que se ha descontrolado.
Claro que sí podemos, ¿no, chicas? ¿O qué decimos? Claro que se puede. Claro que se puede y aquí lo dejamos. Les agradezco muchísimo. Suerte y resiliencia, buenos vientos y buen viaje y buen camino para todos. Adiós. Psicología para no psicólogos.